Saludos, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer este programa donde vamos a analizar el magnicidio contra el presidente de Haití, Jovenel Moïse. Le invitamos a los amigos que nos siguen a través de Candela TV que continúen siguiendo nuestro trabajo, pero aquellos que ven y no se han suscrito, que por favor suscribirse a nuestro canal de YouTube Candela TV RD. Gracias a cada uno de ustedes por el favor que nos hacen. En el magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse hay muchas interrogantes para las autoridades que están investigando, tanto para las autoridades haitianas como para el FBI de Estados Unidos, quien está investigando, y una comisión del gobierno colombiano. Pero nosotros vamos a tratar de analizar a partir de que llega el momento de el magnicidio contra el presidente Moïse. Para nosotros es totalmente sintomático la participación de estos ex militares colombianos, pero vamos a comprar el hecho de que participaron, que fueron los colombianos quienes asesinaron al presidente Jovenel Moïse, y que estos tuvieron la oportunidad, la facilidad de neutralizar el primer anillo de seguridad del presidente, el segundo anillo, y al llegar a la casa, pues de acuerdo a las informaciones, pues había una persona que iba a facilitar el acceso a la casa. Y se dice que el chofer de Jovenel Moïse era una de las personas que tenía contacto con los exmilitares colombianos. Pero es sumamente raro. Al entrar a la casa, al llegar a la casa, una carretera que era lejana de lo que es el pueblo, difícil de llegar, solamente una entrada tenía la mansión donde vivía el presidente. Pero cuando estos llegan, pues llegan sin ningún tipo de escollo. La puerta está ni cerrada ni abierta, o sea, no tenía candado, la habían dejado a propósito así. Dice la primera dama que el presidente, al escuchar algunos ruidos, le dijo: vienen a asesinarnos. No sabemos por qué tan fácil le sale al presidente, vienen a asesinarnos, y no se llamó a las autoridades, que posteriormente sí llamaron. En eso la primera dama se preocupa por sus hijos y sale a protegerlo y lo esconde en el baño, en el área de la bañera, con una cortina, y lo cubre ahí. Se regresa a la casa, a la habitación, a acompañar a su esposo, y ya minutos después, pues solamente atendieron a tirarse debajo de la cama para protegerse. Nosotros nos preguntamos, en ese momento de que ella hizo todas estas diligencias con relación a sus hijos, entiende uno que tanto ella como el presidente pudieron buscar alternativas para salir de la casa, por lo menos de la casa al área del patio trasera, y buscar algunas alternativas. Pero no le permitieron, simplemente se metieron debajo de la cama. Al meterse debajo de la cama, rápidamente llegaron sin ningún tipo de problema los asesinos del presidente. Cuando entran a la casa del presidente, a la habitación del presidente y la primera dama, inmediatamente entran disparando. Se dice que aquí llegaron los colombianos, encabezado por
Duvernay y el capitán, el ex capitán colombiano Germán Alejandro Rivera García. Estos fueron los que entraron aparentemente a acabar con el presidente, porque solo permitieron que estos 5 encabezados por Capador pues entraran a la casa a la habitación del presidente, y los demás quedaron custodiando. Dice la primera dama que entraron a tiro, ella escuchó muchos tiros, la primera que hirieron fue a ella, y entonces ella se hizo la muerta. Ella no sabe, al presidente le dieron golpe, lo maltrataron, pero ella no relata nada de lo que dice el presidente, de lo que decía el presidente. Cosa que todo el mundo sabe, que en ese lapso de tiempo que entraron a la habitación del presidente, por lo menos duraron 40 o 50 minutos en ese momento. La primera dama se hace la muerta, pero ella puede observar a través de una linterna que encendieron los ex militares, y enciende una linterna, y es cuando ella se da cuenta que andan con botas, cosa que uno no sabe, porque si se está haciendo la muerta, uno no sabe cuándo ella puede abrir los ojos y cerrar, porque no sabe cuándo van a retirarse. El caso es que a ella la bofetean, y entonces, para ver si estaba muerta, pero la bofetearon simplemente, se dieron cuenta que estaba muerta y no le hicieron más nada. Mientras que al presidente Moïse lo desbarataron, se lo comieron con yuca, le dieron patada, trompada, cachazo, y además de todo esto le dieron 12 disparos en toda parte del cuerpo. Se dice que en su parte íntima pues le dieron un tiro, y uno se pregunta, en todo este escenario, en todo este lío donde se estaba debatiendo entre la vida y la muerte, los asesinos del presidente, la primera dama pues estaba bajo la cama y no pudo ver nada ni escuchar nada, porque no ha hablado nada con respecto a este momento. Bueno, continuamos. Entonces, el ex senador Steven Benoit, quien había anunciado desde el primer momento que al presidente lo había asesinado la seguridad de este. Y todo el mundo entiende que cómo es posible que asesinen al presidente y ninguno de la seguridad esté herido, mucho menos muerto. Entonces ahí hay algo, como dice Ñato, hay algo gato entre macuto, de que quienes asesinaron al presidente estaban en combinación con la seguridad. Pero Steven Benoit fue entrevistado, fue investigado y fue despachado. Se veía como si fuera un gran líder. Se dice que Steven Benoit tiene mucho dinero. Pues decíamos también que el médico haitiano nacionalizado norteamericano Christian Emmanuel Sanon, pues era la persona que iba a sustituir al presidente, pero era un engaño que había, porque no era Emmanuel quien iba a sustituir al presidente. De acuerdo a Capador, se hablaba de una mujer, y que esta mujer solamente se conocía por el seudónimo de Diamante. ¿Qué mujer pudiera ser el Diamante? Si usted se pone a ver, se pone a investigar, nadie más podía ser el Diamante que la propia esposa del presidente. Porque además se dice que la esposa del presidente y pues dormían en camas separadas, aunque mantenían una relación de pareja. Y nos vamos más lejos. También hay informaciones de que la primera dama tenía una pareja que no era el presidente. Entonces, con ese disparo que se le dio al presidente en su parte íntima, entonces habría que ver cuál es la relación, por qué el tiro en esa parte.
Pero ¿por qué hay que quebrarle una pierna al presidente? ¿Por qué hay que prácticamente acerrucharle un brazo? Y le desbarataron el cráneo. O sea, el presidente no fueron a asesinarlo como dicen las investigaciones, de acuerdo a las informaciones que se han dado. No, al presidente fueron a torturarlo y posteriormente asesinarlo. Pero no se hizo lo propio con la primera dama, que era un testigo de sección. Había visto quiénes estaban ahí, pero la dejaron viva la primera dama. Entonces, por eso es que la gente se pregunta, pero ¿y esta mujer de qué está hecha? ¿Es mentira o es verdad? Y solamente, bueno, decía el presidente, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández, que al parecer, más que una muerte por asunto de poder, la muerte del presidente Jovenel Moïse parecía una muerte personal. Y ese tiro en su parte concuerda con la posición del presidente, el expresidente Leonel Fernández. Alguna información debía tener el presidente Leonel Fernández, porque ese disparo en su parte íntima, pues no dice más que otra cosa. Pero donde la primera dama rompe el hielo, es que ella, después que salió gravemente herida, donde decían que había fallecido incluso, es cuando ella hace una foto desde su lecho, con el brazo izquierdo fracturado, vendado, y cuando llega a la República Dominicana, entonces viene con el brazo derecho fracturado, vendado. Ya no es el izquierdo. Pero además, cuando llega la primera dama al territorio haitiano, no llega con la cabellera que ella tenía, o los cabellos largos que ella tenía cuando estaba en su lecho. Entonces aquí viene con los cabellos totalmente recortados. O sea, hay dos mujeres. No es la misma mujer. Pero además, en la forma que esta señora bajó las escalinatas del avión, es síntoma de que a esta mujer no le ha pasado nada. Ni siquiera en el brazo tiene un disparo. Entonces, cuando ella baja las escalinatas, llega y abraza al que todas las investigaciones, menos la del jefe de la policía, están arrojando de que el primer ministro está involucrado como el autor principal del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Y esta señora va derecho hacia el primer ministro, Claude Joseph, y le da un abrazo, un saludo, como si quisiera romperle el brazo, un saludo efusivo, cosa que ni yo doy ese abrazo. No tengo la fuerza para dar ese abrazo, ese saludo que dio la primera dama. Pero además, la primera dama, después de saludar a la persona que estaba acompañando al primer ministro, Claude Joseph, entonces le secretea, va ella a secretearle algo al primer ministro. Cuando toda mujer que le hubiesen matado a su marido y que hubiese alguna información de que fue tal o cual persona, cuando tenga la oportunidad de tener contacto con esa persona, lo mínimo que le pudiera hacer es tirarle una galleta. Y la primera dama tiene una relación muy íntima con el primer ministro. Pero a la hora de retirarse y abordar una camioneta que le estaba esperando, una seguridad posiblemente del FBI o seguridad americana, por lo menos eran blancos, y el primer ministro va detrás de la primera dama, pero inmediatamente la primera dama entra en la camioneta, pues la seguridad bloquea al primer ministro para que éste no entre, para que éste no continúe, como que si quería hablar, manifestarle algo a la primera dama. Pero ¿qué entendemos nosotros que sucedió con esta acción de que la impidieron de que él llegara hasta la primera dama otra vez? Simple. Solamente usted puede colegir de que
lo que sucedió ahí fue que la seguridad trató de defender, trató de arreglar el error que había cometido la primera dama. Fue muy evidente cuando esta señora viene, que se está muriendo, y fue muy evidente el abrazo, el saludo efusivo contra el criminal de su esposo que acaba de asesinarlo. Y entonces ahí la seguridad trata de resolverle para que comience a tejerse en los medios de comunicación de que la primera dama no quiere saber del presidente, del primer ministro. Entonces ahí llega el caso. Fíjense, la seguridad codea al primer ministro e impide que éste se le acerque. Pero si los Estados Unidos hubiese tenido la intención de que el primer ministro no tuviera ningún tipo de contacto con la primera dama, pues no permite que él la espere en el aeropuerto, porque ya la primera dama está bajo la custodia del gobierno norteamericano. Entonces, solamente esto fue una forma para tratar de continuar con la intención de que el primer ministro no tiene nada que ver y que la primera dama no está involucrada en el magnicidio del presidente. Y nosotros le vamos a decir lo siguiente. Decía la primera dama en su audio que habían algunas razones que el presidente había quitado había retirado algunos contratos, que el presidente había recolectado, se había apropiado de algunos aparatos que estaban en manos de algunos empresarios, y que habían algunos contratos que el gobierno le había suspendido a algunos empresarios. Pero ahí es donde están involucrados la gente que tiene que ver con la generación eléctrica. Ahí tiene que ver los sirios libaneses que están involucrados en el asunto de la venta de la energía telefónica y demás en Haití. Pero no es muy raro entender que la primera dama haya regresado a Haití, además, después de presentar este magnicidio, donde la familia del presidente, todos estaban en total peligro, y que la primera dama regrese a Haití sin importar lo que pudiera haber pasado. No. Entonces, eso nos trae a nosotros una reflexión. La primera dama, Martínez Moïse, era la persona que tenían los complotados para asumir el poder después del golpe de Estado a su marido. Ella fue la que participó, ella fue la que puso las condiciones para que penetraran a su casa y que al presidente asesinaran al presidente. Esos colombianos no era verdad que iban a entrar a la casa del presidente sin encontrar ningún tipo de enfrentamiento, pero además iban a dejar a alguien vivo. Fíjense que de acuerdo a ellos, a las investigaciones que se ha hecho, las cámaras de video que había en la residencia, todos fueron buscados para no dejar rastro. Pero no hay rastro más evidente que la actuación de la primera dama. Protección de sus hijos, protección de sus empleados, protección de su seguridad, pero ningún tipo de protección para su marido. Entonces, esa forma de la primera dama llegar a Haití le dice a cualquier persona que no tenga nada que ver, que no tenga ningún tipo de conocimiento, de investigación, que la primera dama es la llamada diamante que sustituiría al presidente Jovenel Moïse después de haber sido asesinado. Eso no hay que buscar más nada. ¿Qué ha pasado? Ya completado el plan, llega la primera dama, que hay gente también que dice que la primera dama tiene aspiraciones a la senaduría por su sector. Pero
Fíjense lo que pasa. La primera dama, la relación que tenía con alguna persona que más adelante la gente se va a enterar por qué la primera dama llega en las condiciones que llega a su país, por qué la primera dama sale en las condiciones que sale de Haití, supuestamente muy mal herida. Todo era, como dice el Chavo, fríamente calculado. Lo que pasa que quien le hizo el guión parece que era la primera película que estaba realizando. Y además, la actriz principal, Martínez Moix, pues no era la persona, no tenía la capacidad para ser la actriz principal en esa tragicomedia, muy mal llevada. A raíz de todo esto, el primer ministro ya está totalmente descubierto de su plan y los Estados Unidos se ven obligados a cambiar de estrategia. Fíjense que los Estados Unidos le permitió todo el tipo de ayuda, de protección a Claude Joseph. A raíz de que todo el mundo empieza a criticar la forma, la participación de todos los actores que sucedieron al presidente, incluyendo a su esposa, entonces los Estados Unidos cambian y entonces le quitan el apoyo a Claude Joseph y recomiendan al que había sido designado por el entonces presidente Jovenel Moïse, quien era el doctor Ariel Henry. Y a partir del día de hoy, pues Ariel Henry empieza a ser el presidente interino para llevar a Haití a convocar a unas elecciones lo más pronto posible. Antes de que salga el año, van a ver si las condiciones están dadas para eso. Y entonces, aparte de eso, el presidente interino ya Ariel Henry, pues designó al primer ministro Claude Joseph como ministro de Relaciones Exteriores. Nosotros creíamos que debía salir, pero como todo es una combinación para la misma estructura que asesinó al presidente, para que estos se queden ahí, entonces fíjense cómo es la cosa. Ahí están todos los que fueron los complotados, los responsables del asesinato, del magnicidio con el presidente, todos están gobernando Haití. Y fíjense que Haití está tranquilito. Haití está tranquilo. Y una cosa muy rara es que días antes del asesinato, del magnicidio del presidente, sale de Haití el expresidente Jean Bertrand Aristide, supuestamente contagiado del COVID-19, a atenderse en Cuba. Pero 4 o 5 días después de esto, pues sale, llega, regresa a Haití y regresa victoriado por su gente como llegó el rey. La primera dama, Martínez Moïse, ha defraudado al pueblo haitiano, ha traicionado al país. No solamente traicionó a su esposo, no, traicionó al pueblo haitiano. Porque prestarse a asesinar a un presidente a esta altura del juego, y a un presidente de un país tan empobrecido como está Haití, es uno de los crímenes más grandes que puede hacer, porque además es la pareja sentimental del presidente. Entonces, eso traerá algunas consecuencias. Ahora, el país, el mundo va a ver estas investigaciones que arrojen las verdaderas razones, los verdaderos autores intelectuales, porque los materiales van a aparecer, pero los actores intelectuales, para nada. Eso es una carta bajo la manga que tendrán los Estados Unidos y los investigadores tendrán para usarla en su beneficio en el momento que ellos entiendan conveniente. Pero no va a haber una investigación que arroje las verdaderas razones y los verdaderos responsables del magnicidio contra el presidente Jovenel Moïse.
Por eso, la ONU, los Estados Unidos, España, el embajador de España, el embajador de los Estados Unidos y el embajador de Alemania, pues respaldaron la gestión del presidente interino y nombrado primer ministro Ariel Henry. Estos embajadores pues le dieron la garantía, le dieron el apoyo al médico Ariel Henry. ¿Qué va a pasar a partir de esto? Bueno, vamos a esperar los días que vienen para ver cuáles van a ser las decisiones. Por lo tanto, hay un abogado colombiano que está representando 16 de los imputados que hay, donde este ha manifestado que los colombianos no fueron a asesinar al presidente de los Estados Jovenel Moïse, sino que ellos fueron más a un trabajo de seguridad de parte de estos colombianos. Fíjense, para que ustedes vean cómo son las cosas de la vida. Al dedo malo dice que todo se le pega. En el avión, en el jet privado, en uno de los jets privados que tiene el ex candidato a la presidencia del Partido de Liberación Dominicana en las elecciones del año 2020, el señor Gonzalo Castillo, pues fíjense que nada más y nada menos que en un jet privado, matrícula HI 949 de Lidosa, fue donde se transportaron algunos de los acusados detenidos hoy. Bueno, los detenidos, porque también está detenido Cristian Emmanuel Sanón. Se dice que en un vuelo de Lidosa fue que llegaron. Pudiera ser esto coincidencia de que ahora salga a colación de que fue en un avión de Gonzalo Castillo. Pudiera ser que el partido de gobierno de República Dominicana quiera aprovechar la situación, porque sí viajaron en el avión, aunque esto no tiene nada que ver. A la hora que se investigue si simplemente Cristian Sanón y demás utilizaron los servicios, pagaron por los servicios sin haber ninguna vinculación de las autoridades en concepto de préstamo o de aporte para la causa del magnicidio, entonces el Lidosa no tiene ningún tipo de responsabilidad. Ahora, lo que sí esto saca al desnudo es que de dónde puede demostrar Gonzalo Castillo tener una flotilla de 15 aviones, donde puede demostrar Gonzalo Castillo que tenga 8 helicópteros, pero ¿de dónde, por Dios? ¿De dónde? Ahora, todo el mundo sabe que fue del robo que hicieron desde el palacio dirigido por Danilo Medina, y que los cuartos de Gonzalo Castillo son nada más y nada menos que los cuartos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Así es que esto, fíjense cómo el río trae esas aguas sucias, traen muchísimos escombros por la parte de abajo. Dentro de la muerte de Jovenel Moïse, entonces entra en República Dominicana, por supuesto, Gonzalo Castillo como parte, de una forma indirecta, pero como parte del entramado del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Hasta la próxima. No olviden de suscribirse en el canal de Candela TV RD. Gracias y hasta la próxima.